Pues vamos a comenzar con el contenido, sí. ¿Qué es un algoritmo? Que hemos hablado aquí de algoritmos. Bueno, los algoritmos son series de instrucciones que describen paso a paso la resolución del problema. Más nada. Por eso es que nosotros al principio dijimos que íbamos a enseñar al estudiante no un lenguaje de programación como tal, sino a resolver el problema. En los algoritmos, bueno, existen algoritmos o hay tres tipos de algoritmos. El algoritmo propiamente dicho, los diagramas de flujo y los programas informáticos. Los algoritmos propiamente dicho son lo mismo que he dicho, diagramas de flujo y programas, es decir, es exactamente eso, pero están escritos, lo que lo diferencia es el código que utiliza. Utiliza un pseudocódigo y más adelante les voy a explicar qué es un pseudocódigo. También están los algoritmos de tipo diagrama de flujo, que no es otra cosa que un diagrama de flujo, que un algoritmo, pero que en vez de utilizar un pseudocódigo, utiliza elementos gráficos para representar la forma de cómo actúa un programa. Y por último están los lenguajes de programación que permiten que ese algoritmo, en vez de ser un simple algoritmo, pues sea un programa. Y la diferencia entre el programa y el algoritmo es que el programa utiliza el computador para accionar. Es decir, él hace todo a través del computador. Por supuesto, debe manejar ciertos códigos que tanto los manejen los programadores como también los maneje el mismo el programa. Disculpe, computador. Los diagramas de flujo, mira, cuando nosotros vayamos al aula de clase, o el aula virtual en este caso, y vayamos a enseñar qué es un diagrama de flujo, nosotros normalmente lo que hacemos es que damos una clase teórica y explicamos cómo es un diagrama de flujo y mandamos a hacer un diagramita de flujo y listo, ya. Y después seguimos entonces con los algoritmos. No. El diagrama de flujo son algoritmos que son representados de forma gráfica, pero son muy abstractos. Es decir, nosotros, no sé si recuerdan cuando ustedes estudiaron programación, el profesor siempre hablaba de una famosa corrida en frío. Y la corrida en frío era pensar cómo se iba a ejecutar el programa. Pero no nos decían nunca que el diagrama de flujo nos muestre de manera gráfica nuestros pensamientos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo debo de enseñar yo los diagramas de flujo? ¿Debo enseñarlo primero y después enseño? No. Tú debes enseñar el diagrama de flujo, cómo diseñarlo, cómo crearlo. Y ahora lo vamos a correr. Pero lo vamos a correr ¿cómo? Agarro el diagrama de flujo y explico cómo sería el comportamiento de ese algoritmo si fuera un programa, a través de elementos gráficos, por supuesto. Y eso en realidad sería la corrida de flujo. Entonces, el diagrama de flujo se enseña antes. No, se enseña primero cómo es el algoritmo más básico y de ahí en adelante la representación la vamos a hacer a través de diagramas de flujo. Ahora, hablábamos del pseudocódigo. ¿Y qué es el pseudocódigo? Bueno, el pseudocódigo es ese lenguaje sencillo, ¿verdad? Que normalmente usamos para diseñar los algoritmos, que asemeja un lenguaje de programación. Pero este lenguaje de programación asemejado, es decir, porque no es un lenguaje de programación propiamente dicho, él, eh, lo que sucede es que él va a utilizar el lenguaje nativo del programador para replicar sentencias. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a utilizar esas palabras específicas de un lenguaje, sino que vamos a utilizar las palabras de nuestro lenguaje coloquial para representar esas sentencias, que más adelante las vamos a ver más formales dentro del lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, debemos también tener claro cómo los tipos de lenguaje de programación que existen según su nivel de complejidad. Existen lo que llamamos nosotros los lenguajes máquinas o binarios, que son simplemente
es decir, unos y ceros que representan la información que son entendidos por el procesador. También tenemos un lenguaje de bajo nivel, que es el que permite la comunicación entre el hardware y el software dentro de un computador o también de dispositivos electrónicos con comportamiento automatizado. Además de eso, están los lenguajes de alto nivel, que son esos lenguajes que conocemos de programación para crear programas bien definidos y que los vamos a ver en la pantalla de un computador, no van a estar tras bastidores como llaman por ahí, y nos permiten solucionar problemas como ya lo hemos dicho reiteradamente. En los lenguajes de programación, fíjense que se diferencian por quién los entiende. O sea, cuando hablo de lenguaje de programación, clasificaciones por niveles de complejidad. ¿Cómo es eso? El lenguaje máquina o binario solamente es entendido por el procesador. ¿Ok? El lenguaje de bajo nivel son lenguajes que son entendidos por cualquier otro dispositivo o también por programas para comunicarse entre ellos o entre ellos y el hardware del computador o del dispositivo que estamos diseñando. Es un programa con lenguaje de bajo nivel. Por decir algo, una nevera automatizada. ¿Qué lenguaje es utilizado para configurar todos los elementos de esa nevera? Pues un lenguaje de bajo nivel. Ahora, existen también los lenguajes de alto nivel. ¿Qué lenguaje de alto nivel existe? Bueno, existen muchos lenguajes de alto nivel. Pero lo importante es que ese lenguaje de alto nivel solamente es entendido por el programador. ¿Ok? Ni siquiera el procesador entiende esos lenguajes de alto nivel. Para que el lenguaje de alto nivel pueda llegar o transmitir una información al procesador, debe haber pasado a través de un intérprete o de un compilador para que le explique al procesador qué es lo que el programador quiso decir. Lenguajes de programación, como lo dijimos antes, es el mismo algoritmo, pero este lenguaje nuevo que se utiliza este código, a diferencia del pseudocódigo, tiene una sintaxis y una semántica muy definida. ¿Y qué es la sintaxis? Bueno, es la forma como se escribe el lenguaje. ¿Y qué es la semántica? Y bueno, es sencillamente lo que significa cada una de las cosas que se escriben dentro de él. ¿Cuáles son los actores de la programación? Existen el programador, el procesador y el usuario final. ¿Pero quién es el programador? El programador vendría siendo el gestor o el creador de la solución. ¿Ok? Él es el que indica todas esas instrucciones utilizando o un pseudocódigo o utilizando elementos gráficos o utilizando un lenguaje muy definido. Además de eso está el procesador. ¿Y quién es el procesador? El procesador es el ejecutor de esas instrucciones. ¿Ok? Por eso es que nosotros hablamos, ¿no? Ya que el computador del carro, si me dicen que que mi carro tiene un computador, lo que está diciendo es que dentro del carro hay un procesador. ¿Ok? Ese procesador es el que entiende un nivel de instrucciones que me permite ejecutar una solución a un problema estimado. Pero ¿de quién es el problema? ¿Y de quién y para quién está diseñada la solución? Para el usuario final. ¿Ok? El usuario final es esa persona que a la final va a utilizar el programa para determinar ciertos elementos. Más nada. Entonces el programador, cuando diseña un programa, lo diseña pensando en las necesidades de quién, del usuario final, no en las necesidades propias. Todo eso tiene que estar claro en los estudiantes para que entiendan cómo es el proceso en sí de la programación. ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es cualquier situación que no muestra una solución directa. Entonces, existen muchos tipos de problemas. Existen los problemas de tipo monetarios, creativos, este, laborales o de oficina, los sentimentales o los de recursos, ¿ok? Naturales o no naturales. Por supuesto, son los únicos tipos de problemas. No existen muchos otros tipos de problemas.
Pero a todos ellos se les puede dar una solución. Claro que sí. Claro, para ellos existen dos tipos de soluciones. ¿Ok? Existen las soluciones objetivas y las soluciones subjetivas. ¿Cuáles son aquellos problemas que tienen o que presentan soluciones objetivas? Aquellas que presentan una solución única o casi única que sea exacta, precisa. Para eso nosotros diseñamos los algoritmos. ¿Ok? Para eso vamos a diseñar programas. Pero existen problemas con soluciones subjetivas. Es decir, son aquellas que no necesariamente tienen una única solución, sino que existen aproximaciones. Soluciones con aproximaciones que me van a permitir de repente llegar a lo que yo quiero o casi a lo que yo quiero. Para esto no existen los algoritmos propiamente dichos, sino que existe algo llamado inteligencia artificial. Pero esto no es el tema que vamos a tocar en este momento. O sea que nosotros realmente lo que vamos a plantear dentro de lo que es la enseñanza de la programación son soluciones objetivas. Por supuesto, cuando vayamos a enseñar la inteligencia artificial, es que la diferencia es que vamos a enseñar cómo solucionar de forma subjetiva este, algunos planteamientos. Ok. Si llegamos a este dispositivo, entonces significa que somos capaces de entablar una conversación técnica sobre programación, aunque solamente sea a nivel teórico. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en un siguiente video.